La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La santa y gloriosa palabra nos dice que Dios tiene las respuestas que usted está esperando. Las respuestas que traerán cambios a su propia vida. Y esto se adquiere a través de la fe. No olvidando que la fe es un don dado por el Espíritu Santo a aquellas personas que en verdad desean ser enriquecidos de fe. Dios transmite esa fe al corazón de las personas hambrientas y sedientas de ver su gloria, su majestad, su poder manifestado con toda potencia. Hay personas que dicen es imposible, pero Dios dice todas las cosas son posibles. El hombre muchas veces piensa en su propia razón, que el dar Dios un milagro de crear huesos, ojos, oídos, dentadura o pulmones o riñones, hígado o páncreas o intestinos, ovarios, se les hace imposible un milagro. Recuerde que Dios es el creador de todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Él a diario está colocando toda esa clase de miembros en los cuerpos de los niños y niñas que nacerán. Son formados en el vientre de la mamá, ahí crecen. Y la verdad de las cosas que para Dios no hay nada imposible. Dios maneja los vientos, maneja las aguas, maneja el corazón de los animales. Es increíble, Dios tiene todo bajo control. Cuando Dios decidió castigar a los egipcios, los castigó con piojos, los castigó con mosca y los castigó también con otra clase de animales. Por ejemplo, las ranas, otro animal que también castigó de una forma especial a Egipto, fueron los piojos. También el saltón, ese animal, eran millones de millones que Dios llamó para atacar y castigar a ese pueblo por su idolatría y por su dureza del gobierno que había en aquel entonces, llamado Faraón. Dios ciertamente es un Dios que para él no hay nada imposible. En los días que Elías oró para que no lloviese por 3 años y medio en todo Israel, Dios le dio una orden a un pájaro, a los cuervos, que le llevasen desayuno, almuerzo y cena a ese hombre. Ese hombre estaba escondido en las montañas en un richuelo. Le dijo Dios, bebe del agua del richuelo, del cual yo te he dicho que vayas y te refugies ahí. Y yo he dado órdenes a los cuervos que te lleven alimento por la mañana, al mediodía y al atardecer. Dios usando ciertamente animales para alimentar al siervo de Dios llamado Elías. Cuando Jonás fue totalmente llamado por Dios para ir a Nínive a predicar, este se hizo un rebelde. Este hombre no quiso ir a predicar a Nínive. Su rebeldía lo hizo bajar a Jope para comprar ciertamente su pasaje y para irse a un lugar lejos, pensando que Dios no estaba en aquel lugar. Dios le habló al viento que atacara el barco donde iba el dormilón profeta llamado Jonás. También le habló a las aguas se encresparon. Le habló también a un gran pez que se acercase al barco porque se iba a tragar a un hombre. Y aquel animal obedeció. Y aquel mismo animal, por orden de Dios,
llevó a este profeta a darle un paseo por todas las profundidades de las aguas de la mar, para que este hombre tuviese un genuino arrepentimiento y conociera el alto voltaje del poder de Dios, que para él no hay nada imposible. Dios hizo que después de 3 días de estar en el vientre de aquel pez, lo hizo que vomitara el pez a Jonás. El hombre salió ciertamente un poco maloliento, pero salió sano y bueno porque Dios lo guardó, lo protegió. Y a partir de ahí ese hombre entendió que Dios es un Dios de alta potencia, que Él sabe perdonar, Él sabe totalmente restaurar y sabe dar otra oportunidad. No diga usted que es imposible, porque Dios dice que todas las cosas son posibles. Por ejemplo, en Lucas capítulo 18, verso 27, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para los hombres puede ser cualquier cosa imposible, pero para Dios no existe en el diccionario de Él imposibilidades. Probablemente usted dice también: me encuentro cansado. Dios dice: yo te daré descanso. Solo en Jesús está la respuesta a la necesidad de tu cansancio físico o espiritual. Cristo dijo en Mateo 11, versos 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Pero también Dios declara: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solamente en Jesús se encuentra el descanso. Debes buscarlo, debes creer en Él y debes amarlo, debes servirlo y debes seguirlo, porque en Él hallaréis descanso todo el tiempo para tu alma y para tu cuerpo físico. Probablemente en tercer lugar tú digas: nadie me ama. Pero te digo en este día que Dios dice: yo te amo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si tú estás en el mundo, tú eres amado, porque el Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa gran promesa de amor está incluida tu vida, tu corazón, tu alma y aún tu cuerpo mismo. Está incluido todo lo que posees, todo lo que tienes. Dios te ama con todo lo que posees, excepto el pecado. El pecado no lo puede tolerar Dios, pero sí puede removerlo, quitarlo, desactivarlo de la vida de aquel que se arrepiente. Vemos a la luz de las Santas Escrituras en Salmos 23:3 que Él confortará nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Eso da a entender la alta misericordia de Dios, amándonos, protegiéndonos y dándonos victoria excelsa y maravillosa. En el Salmo 25:11 dice claro: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Él nos ama tanto que cuando venimos a Él en un alto arrepentimiento, con corazón sincero, creyendo con toda certeza, Él perdonará nuestros pecados y lo hará por amor de su propio nombre. Ojalá usted se arrepienta si es que lo necesita. Debe de arrepentirse para alcanzar la victoria que usted necesita. Si usted desea los cambios sobrenaturales de Dios, entienda que Dios lo ama. Él no ha dejado de amarlo. Él lo ama entrañablemente. En el Salmo 109, verso 21, y tú, oh Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena. Por amor de su gran nombre también extenderá su misericordia en tu favor. Tal vez tú digas: pero yo no siento ese amor. Pero aunque no lo sientas, Dios te está amando, y para sentirlo y gozar de ese amor debes tener un encuentro personal con Jesucristo.
Una vez tenga ese encuentro personal con Jesucristo, entonces las cosas van a cambiar en tu propia vida. Vendrá el gozo de Dios. Aunque vengan problemas, circunstancias adversas, serás más que vencedor, sentirás la gracia y la potencia de Dios en tu propia vida. En cuarto lugar, tú dices, no puedo seguir. Dios dice, mi gracia es suficiente. La gracia mía es suficiente para que sigas victorioso. Aprende a apropiarte de mi gracia, porque mi poder se manifiesta en gran manera sobre toda debilidad, sobre todo problema. Mi poder se perfecciona. Por ejemplo, en la carta segunda de Corintios capítulo 12 verso 9 declara, como en el Salmo 91:15, me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien que en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Jesucristo. Es que a través de las debilidades que pasamos o sentimos, es donde Dios manifiesta su gloria, su poder, su majestad en nuestro favor. Porque cuando estamos sanos, no necesitamos del doctor, no necesitamos de la medicina. Pero cuando estamos enfermos, entonces necesitamos del médico y de la medicina. Y acudimos a él y acudimos a la medicina porque necesitamos estar sanos. De igual manera, cuando estamos débiles espirituales de una o de otra forma, entonces el poder de Dios se manifiesta en los sordos, en los cojos, en los mudos, en los paralíticos, en los que tienen sida, en los que tienen cáncer, en las personas que tienen leucemia, cáncer en la sangre. Aún Dios se manifiesta en esas debilidades. Cuando los huesos no están funcionando, Dios se manifiesta para sanarlos. Las personas que tienen dolores en su corazón, dolores de cabeza, Dios se manifiesta poderosamente para sanarlos y darles de su gracia sanadora. Por lo tanto, la gracia de Dios se extiende cuando estamos débiles. Dice en el Salmo 91, 15 y 16, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré. También lo saciaré de larga vida. Le mostraré también mi salvación. Esto es la gracia de Dios que se extiende sobre aquellas personas que están diciendo en su corazón, no puedo seguir. Me siento débil, me siento debilitado, siento que no tengo fuerzas. Mas Dios manifiesta su gloria, su poder sobre todos los que invocan su nombre. La Biblia nos dice también, en quinto lugar, tú dices, no sé qué hacer. Dios dice, yo dirigiré tus pasos. No sé qué hacer, dices tú, te sientes angustiado en el problema, en la situación que vives. Mas el Señor dice, yo voy a firmar tus pasos. Voy a controlar el camino tuyo, tu andar. Voy a firmar tus pasos en el camino correcto. Esa es la misericordia, ese es el amor de Dios en el favor tuyo, en el favor mío y en el favor de todos los que invocamos su nombre. En Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, dice claramente, fíate de Jehová de todo tu corazón, en medio de eso que no sabes qué hacer. Agárrate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia capacidad, en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todo tu andar, en todos tus caminos. Reconócelo. Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus pies. Es decir, de que tu cojo no se salga del camino, lo pondrás dentro del camino. Porque Dios ciertamente tiene alto propósito en el favor tuyo y de todos nosotros. Algo otros dicen en sexto lugar, no puedo hacerlo. Dios dice que sí
puedes hacer cualquier cosa. Hay gente que está diciendo es que yo no puedo, que yo no puedo. Están pensando realmente en que no pueden hacer nada. Parece como que si no existiera el Dios que capacita. El Dios nuestro tiene todo el poder para capacitarnos para hacer cualquier cosa. Suponiendo que en un aeropuerto se necesitan mecánicos, pero nadie se ha preparado para ser mecánico de los aviones. Pero si clamamos a Dios con todo el corazón, que Dios nos capacite de la noche para el amanecer, Dios capacita para hacerlo. Para Él no hay nada imposible. Podemos amanecer siendo grandes campeones en la mecánica. Para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer capacitar a cualquier individuo para cualquier carrera que se necesite cuando no existe nadie. Él lo puede hacer de un momento a otro. Lo veremos un poco más adelante. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Filipenses 4:13, el apóstol dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Moisés, hablando en el libro de Éxodo capítulo 35 y verso 31 en adelante, comenzando con el versículo 30, dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo ha nombrado. En ese tiempo se necesitaba construir el tabernáculo de Dios. Nadie estaba preparado para hacer las cosas que se necesitaban en ese santuario. Y dice la Biblia claramente en Éxodo 35, 31 y 32, que Dios declaró a Moisés, lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿A quién? A Bezalel, al hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado de mi espíritu en sabiduría, en toda inteligencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Este hombre no sabía nada, para nada, en cuanto a este trabajo, pero Dios lo capacitó a través de su espíritu. El Espíritu de Dios vino sobre este hombre y le dio la capacidad sobrenatural para hacer este trabajo. En los versos 33 al 35 nos dice que estaba equipado en la talla de piedras de engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar a Sigel como a Oliab, hijo de Amisamat, de la tribu de Dan. Los he llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor, inventen toda clase de diseños. Yo los he capacitado, dice Dios. No estaban capacitados, pero Dios los capacitó. Dios puede capacitarte para levantar un buen negocio, para levantar probablemente un instituto bíblico, para levantar una iglesia. Él te puede dar toda la capacidad sobrenatural para hacerlo. Él puede levantarte para que seas un buen constructor o un buen gobernador, una gran autoridad con toda sabiduría, con toda inteligencia para poder poner en orden toda una ciudad. No hay nada imposible para Dios, todo es posible para Dios. Es necesario que entendamos entonces la grandeza, el poder, la misericordia de Dios que se extiende en la debilidad de aquellos abatidos, desesperados. Ahí es donde Dios glorifica su nombre y su poder. Es ahí donde Él muestra que Él es el Todopoderoso. En séptimo lugar, probablemente tú digas, no soy capaz,
pero Dios dice, yo sí soy capaz de levantarte, de usarte, de bendecirte, de llevarte donde yo quiero y hacer lo que yo quiero a través de ti. Alabado sea Dios. En 2 de Corintios capítulo 9, verso 8, declara el apóstol Pablo, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia que implica ciertamente el hacer muchas cosas que servirán para bien para multitudes. Entonces, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios es capaz para hacer todo esto en el favor tuyo y de los tuyos. Para Dios no hay nada imposible. Debes confiar en que Dios puede levantarte. Yo, por ejemplo, viví en una casa demasiado pobre. Vivía ciertamente con mi cama del techo hacia afuera, es decir, de la pared, de lo que sobra de caídizo o de techo después de la pared de afuera, ahí colgaba mi cama. Vivía como un pobrecito, como un palomo, me metí ahí, pero ahora note dónde estoy. Esto se debe a la gracia de Dios, se debe a la sabiduría y a la potencia y a la inteligencia de Dios. Entonces, puede ser que tú te encuentres en un basurero ahora, sacando comida de los sofacones de basura. Pero si tú le das tu corazón a Dios y te dispones a que Dios te prepare, Él te va a equipar y te usará con grande potencia. No importa lo miserable que te sientas o lo miserable que te vean, no importa, lo importante es que Dios puede restaurarte, levantarte, bendecirte y hacerte un hombre de bien en toda la comunidad donde vives. Puede ser en toda una ciudad, puede ser en todo el país o a nivel internacional. Para Dios todo es posible. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 19, verso 26, mirándole Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, para Dios todo es posible. Todo es posible para levantar a quien se sea. He visto hombres arrastrados, arruinadísimos, que ahora están bendecidos y prosperados por Dios. Recuerdo de un borracho que apestaba todo el templo porque ese hombre se revolcaba donde caía, se revolcaba y se levantaba todo maloliento. Pero un día así llegó a la casa de Dios, en calzoncillos, llegó en puros pañales, en pañales ciertamente que provocaba, pero Dios lo salvó, lo restauró. Unos pocos meses más tarde, la dueña de una hacienda lo buscó a este hombre que vivía en el terreno de la dueña de esta persona, que era la hacendosa, la rica. Buscó a este hombre para que fuese ciertamente el mayordomo de su finca o de su hacienda. Y este hombre, de estar tirado maloliento en paños menores en las calles, Dios lo restaura una noche. En pleno culto de una iglesia, Dios lo restaura. Pocos meses más tarde es el gobernador de la hacienda, es decir, el mayordomo de la hacienda. Dios sabe hacer cosas que uno se queda con la boca abierta. Para Dios no existe imposibilidades. Todo es posible para Dios. Quiero cerrar con estos pasajes. En Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Dios mandó al arcángel Gabriel, lo mandó a una aldea sencilla a buscar a una jovencita, a una doncella, para convertirla en la mamá del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces esta estaba comprometida a casarse con José. Todos sabemos la historia. El asunto que ella dice es, pero yo no conozco varón, ¿cómo es posible que yo salga embarazada? Mas el ángel le dijo, el Espíritu del Señor Jehová nuestro Dios te hará sombra, y el niño que vas a recibir o que vas a concebir será
Hijo del Dios Altísimo, el cual será el emperador, el Señor de todos los pueblos, tribus y lenguas. Alabado sea Dios. Una mujercita sencilla, humilde, de Galilea, fue buscada ciertamente para ser este instrumento de Dios preciosamente. Si tú le das tu corazón al Señor y te colocas en las manos de Dios, Él hará lo que Él quiere hacer contigo. Cierra tus ojos, quiero orar por ti para que Dios te levante, para que Dios te restaure, para que Dios te dé fortaleza, te dé vida y seas una persona de bien, de gran talento en las manos de Dios, en la presencia de los demás. Padre precioso, gracias por los hombres y mujeres que atentamente han venido para escuchar tu palabra en el día de hoy. Te ruego que los ayudes, los fortalezcas, los levantes, los restaures y sean personas de bien. Aún aquellos que se encuentran abatidos, desesperados de toda clase de pecado, perdónalos y límpialos. Las personas que están enfermas, oh Dios, tócalos hoy. Los que están atormentados por demonios sean libres en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Queridos oyentes, estamos gozosos de haber estado con ustedes en el día de hoy. Queremos decirle, estamos ubicados esquina con la Avalon y la 42 Street. Búsquenos y estamos aquí para servirle. Si usted ha venido alguna vez, siga viniendo. Si no se está congregando, siga adelante. Aquí será alimentado como en cualquier otra iglesia donde se predica el evangelio de Jesucristo. Le pedimos con todo el corazón que el día viernes, aún el miércoles a las 7:30 y viernes también a las 7:30, domingo en la mañana a las 10 y a las 5 de la tarde del domingo, les invitamos a asistir a estos servicios y también puedas accesar a nuestro número de teléfono. Llámenos y estaremos dispuestos para consejería o para cualquier otra índole. Si usted es tocado por el Señor a dar una ofrenda de parte de Dios, ya no la retenga. Mándela a la dirección que aparece en la pantalla o me llama a mi número telefónico. También le daré el número de la cuenta de la iglesia para que lo deposite en el banco directo. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.